y en el día de hoy tenemos al maestro Franklin Burgos, quien es catedrático universitario de la Universidad Nacional Evangélica, también especialista en Derecho Internacional. Está con nosotros. Bienvenido a este espacio, maestro. Un aplauso para el maestro. Un aplauso para el maestro, que es de la casa ya. El maestro tiene una sesión especial en este programa. Bueno, gracias. Muchas bendiciones para todos. Y para mí es un privilegio y una bendición formar parte de este equipo y de un tema tan importante como el que vamos a estudiar hoy. Muchos acontecimientos en el ámbito internacional, el cuadro geopolítico se mueve de diferentes ángulos, pero hay una situación en Siria. ¿Cuál es la situación actual de Siria en estos momentos? Bueno, Siria ha sido un país que de sus orígenes ha tenido matices que dan el traste siempre con un país bastante convulsionado. No podemos soslayar que Siria en su momento fue cabeza de imperio, luego posteriormente en el Imperio Romano fue una provincia, cuando el emperador Adriano desterró a todos los judíos, formó la provincia Siro-Palestina, luego pasa a ser provincia del Imperio Otomano y posteriormente en el proceso de la Primera Guerra Mundial, bajo el acuerdo Sykes-Picot, formó a ser parte de la distribución de tierra en Medio Oriente entre Francia y Reino Unido. Siria particularmente pasó a dominio francés y luego entonces vienen una serie de elementos importantes. Viene el régimen de los Al-Assad, que ya tenían 54 años en el poder, y el asunto se tornó un poco bien neurálgico a raíz de que el territorio sirio en los últimos años estaba bien fragmentado. Habían grupos en diferentes regiones que controlaban esa zona. Estamos hablando del principal grupo, los kurdos árabes, el ejército rebelde, Ejército de Liberación Siria, también parte de Takuota, en su momento Al-Qaeda, el grupo de resistencia islámica, y particularmente en el año 2010 inicia un fenómeno en el mundo árabe que se le llamó la primavera árabe. La primavera árabe. ¿En base a qué se produce esa primavera o por qué le dieron ese nombre? Eso comenzó en Túnez, a raíz de que a un vendedor ambulante se le laceraron ciertos derechos. Él terminó inmolándose y eso produjo el incentivo para que tanto en Túnez como en Egipto, como en Libia, como en Asiria y en otras naciones, entonces los demás árabes que estaban subyugados, subordinados, maltratados, marginados, reclamasen sus derechos. Entonces, esto se lleva obviamente al gobierno de Túnez, al de Egipto también, al de Libia, y cuando llega a Siria entonces Al-Assad busca ayuda con dos países muy importantes, Rusia e Irán. Entonces, a través del soporte logística, soporte militar, entre otros, entonces eso mantuvo Al-Assad en el poder con una fuerte represión. Esa fuerte represión fue lo que dio al traste con grupos de resistencia en Siria, que posteriormente se fragmentó. Al fragmentarse, entonces emergieron muchos movimientos. El asunto se torna mucho más delicado a partir del año 2017, cuando entonces hay una ruptura precedida en el 2013 entre el grupo islámico y también Al-Qaeda. Entonces, producto de esa extinción,
nace entonces el grupo HTS con el actual presidente de Siria, de facto, Al-Yulani. Y en ese contexto hay un fenómeno geopolítico que se está dando tanto en el Medio Oriente como fuera del Medio Oriente, que es el caso de la fuerte debilidad que había sufrido Irán con el apoyo a Hamas en la Franja de Gaza y a Hezbollah en el Líbano. Y también el revés que había sufrido con los hutíes en Yemen. Y de igual forma el desgaste militar, económico de Putin con relación a la invasión a Ucrania y al sostenimiento de esa guerra. Entonces, más el soporte o la ayuda de Estados Unidos al grupo de kurdos árabes que tienen el control de Siria en un 25% del territorio y que Estados Unidos lo usó también para combatir al estado ISIS. Bien. Fíjate, sé que usted está haciendo una explicación retórica muy, muy interesante, muy buena, pero también el público quiere tropicalizarlo un poco. Ver Eso está bueno, no lo podemos aplatanar porque quizás no tiene mucha incidencia aquí en la República Dominicana, pero sí obviamente desde el punto de vista de lo que está ocurriendo a nivel internacional en estos temas de la geopolítica. Esos conflictos, sobre todo recientes con Siria, la situación que está pasando con Israel, cómo Israel se ha aprovechado también por la frontera de participar. Y obviamente la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que ha redefinido de nuevo una política exterior un tanto diferente a la tradicional que por lo menos se había enarbolado en los últimos años. Sin embargo, obviamente que Donald Trump rescata principios de la política exterior tradicional de los Estados Unidos, esa doctrina Monroe, obviamente que aunque es para América Latina, pero él aplica la doctrina del garrote. Entonces, ¿qué pasará con estos países en función de su política exterior? Veo que Israel manda de nuevo su primer ministro a visitar a Donald Trump. ¿Se espera algún nivel de paz, de apaciguar la situación? O sea, ¿hay una esperanza con Donald Trump o eso fue producto de la campaña, de una serie de políticas que se manejaron? ¿Realmente, en esencia, se puede esperar un proceso de paz? Bueno, las relaciones entre Israel y Estados Unidos, eso nunca ha estado en juego, porque Israel representa el interés geopolítico de Estados Unidos en la región. Es el país único de extrema confianza de Estados Unidos. Y no han habido guerra que Israel haya salido airoso sin el apoyo de Estados Unidos. La guerra del Canal de Suez, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días y la mediación relevante del canciller Henry Kissinger. Con este nuevo evento que se da del derrocamiento de Al-Assad, hay puntos en Siria que son de extremo interés, tanto de Rusia, de Irán como de Estados Unidos. El Trump, en los momentos de ser electo, dijo lo siguiente: los sirios deben de resolver su problema, pero él no puede soslayar que Estados Unidos tiene en Siria para apoyar a los kurdos, porque los kurdos son los que combaten a la milicia del remanente de Al-Qaeda y también del ISIS. Pero días antes de asumir la presidencia Donald Trump, vimos que se produjo un proceso de paz, un diálogo entre Israel, Palestina, incluso la liberación de algunos rehenes. ¿Eso es precedente a algún proceso de paz que podríamos ver en la región? Una tregua. Una tregua. Por muchas razones. Ya en la Franja de Gaza había un carácter urgente humanitario.
ya eso era irreversible, ese acuerdo. Porque según el Ministerio de Salud de Gaza, creo que solamente los muertos iban por más de 40,000. No. Y toda la infraestructura de escuelas, hospitales, residenciales estaban totalmente vueltos escombros. Okay. Entonces, eso desde la administración Biden produjo una negociación forzosa y el presidente Trump le dio continuidad a ese acuerdo. Y para ampliarte un poquito ahí. Disculpe, ¿por qué yo entiendo que es un acuerdo provisional de paz? Porque la esencia de Hamas, ¿cuál es? La guerra. La desaparición total del Estado de Israel. Exacto. Si usted no quiere guerra. Y de Israel también. Si usted no quiere guerra. Pero Israel, de ambos. La desaparición del otro. No. Israel siempre tiene todos los frentes abiertos. No, porque vamos a estar claros en algo. El origen de la Liga Árabe, el origen de Hezbollah, el origen de Hamas, es la extinción en toda su totalidad del Estado de Israel para formar un Estado árabe palestino. Y en ese sentido, cuando han habido acuerdos de paz, siempre se provoca un conflicto para que iniciar nueva vez ese proceso de guerra. ¿Usted quiere que en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, no haya conflicto? Entonces, obviamente, usted tendrá que hablar con Hamas. ¿Cuál es la cabeza actualmente de Hamas? Ahora mismo no tengo el dato, pero ya el líder fue... Hamas es el resultado de un desprendimiento con la OLP, de un grupo que se radicalizó, totalmente contrario incluso al gobierno legalmente constituido de la Organización para la Liberación de Palestina, con Mahmoud Hamas. Sí, porque y ellos se alzaron con la Franja de Gaza, tienen el control político administrativo, limitado porque lo tiene Israel por las porque hay que tomar pero son radicales que de hecho tienen una diferencia total con el gobierno legalmente constituido. Y ellos sí son terroristas. Es que la ONU, ¿a quién reconoce? A la OLP. La ONU reconoce al Estado de Israel como gobierno observador al gobierno de Palestina. Sí. Entonces, jamás desde Yasser en Arafat, un contexto político donde le da un golpe de Estado en la Franja de Gaza al gobierno constituido de Palestina. Entonces, jamás funge, tiene tres roles principales. Funge como partido político y también funge como lo señala Estados Unidos y la Unión Europea como grupo terrorista, y también como gobierno de facto de la Franja de Gaza. Pero ¿qué ocurre? El único país casi en el mundo que todos sus vecinos son enemigos de Israel. Definitivamente. Y si Israel se descuida un segundo, lo destruyen. Ahora, tome como modelo lo que pasó el 7 de octubre del 2023. ¿Qué ocurrió? Israel estaba en un conflicto político, hubo un descuido entre ellos. ¿Cuánto mataron? ¿Y a dónde entró Hamas? Si no me recuerdo, fueron 1.200. 1.200, sí, alrededor. Y entonces, las mallas del muro también lo derribaron. Sí. Y se apoderaron de territorio israelí. Y si Israel no toma carta en el asunto rápido, quién sabe lo que hubiese pasado. Pero ya ahí tiene a quién. Tiene de ayuda a Hezbollah y también tiene a quién. A Irán. Pero también tiene a quién, a los hutíes. Ahora, ¿qué papel juega Siria aquí? Muy importante, porque cuando estaba Al-Assad, se usaba la frontera de los Altos del Golán como medio, como puente, para canalizar ayuda armamentística desde Rusia, desde Irán, desde ahí le llevaban ¿a dónde? Al Líbano, y la ponían en manos de quién? De Hezbollah y posteriormente en manos de Hamas. ¿Qué hizo Israel? Cuando cae el régimen
la parte demilitarizada, entonces se apodera. ¿Por qué? Porque tiene cerca varios enemigos al Estado Islámico, tiene cerca a ISIS, y si esa arma del ejército del régimen de Al-Assad cae en manos de esos grupos, entonces es obvio que van a atacar a Israel por esos medios. Entonces Israel, en vez de dormirse, lo que hace es atacar para confrontar ahí, tener una zona de seguridad de Estado en los altos de Golán, que es una sierra rocosa que involucra como 60 kilómetros y tiene 3 fronteras: Líbano, Jordania, Israel y también con Siria. O sea que lo que Israel está desarrollando es una especie de seguridad. Sí, porque ahora mismo que no hay un gobierno estable, y el gobierno que inicia, aunque él está propugnando por una diplomacia y reconciliación a nivel general, es lo que pinta por el momento. Pero las raíces, ustedes saben dónde están. Entonces Israel debe desguardar su frontera, porque si no, entonces en el menor momento habrán serias dificultades. Entonces, ¿cuál sería el futuro de Siria en relación ya post Bashar al-Assad? Todo va a depender. Todo va a depender. Ahora mismo el actual presidente, que fue quien encabezó los ataques y la toma el derrocamiento de Al-Assad, se ha reunido con presidentes importantes de Occidente, incluyendo también la Unión Europea. Lo que él busca es que le quiten ciertas sanciones al país para reconstruirlo. Y en ese contexto, entonces, la Unión Europea gradualmente ha ido cediendo. Como también Estados Unidos eliminó una sanción que prohibía negociar con bancos sirios por un plazo de 6 meses. Todo esto con la promesa de que va a ser un gobierno inclusivo, participativo, hasta cierto punto mucho más democrático, con la promesa de que va a figurar una reforma constitucional. Que fue anulada del 2012. Exactamente. Actualmente el presidente dijo que eso toma un mínimo de 4 años. Todo esto es promesa. Todo va a depender del ajedrez político, la situación interna en Siria, porque Siria está muy fragmentada y no se puede llamar a la paz en Siria sin llegar a un acuerdo con los kurdos. Pero ¿cuál es la parte neurálgica? Que los kurdos son el terror de Turquía. Y HTS, aunque Turquía lo ha negado, se precisa que fue bajo la logística, bajo el apoyo de Turquía, que unió a este grupo con el ejército rebelde, que es de manera directa apoyado por Siria, pero para que confronten a los kurdos. ¿Y por qué? Porque Turquía trata a los kurdos como un grupo terrorista. En el caso de Rusia, que retiró también las tropas de Siria. Sí, pero en ese sentido, el actual presidente yo entiendo que ha sido un poco medio ambivalente, porque cuando recién habían derrocado el régimen, él había dicho que iba a negociar con el Kremlin. Después le dijo que sacaran su tropa, y después entonces lo llamó otra vez a que se quedaran, y ese es el asunto. También, ustedes saben que el régimen de Al-Assad es de los alawita, que es una rama chiita, que es la ideología religiosa del Islam de Irán. Y Ayolani viene de una tendencia sunita, lo que se contrapone con Irán. Y no obstante a esa divergencia islámica, entonces ellos lo están llamando a negociar. Con Israel no han habido ningún tipo de confrontaciones, pero hay que ver, porque todo es promesa. Así comenzó el Ayatollah en 1978, cuando inició su gobierno, y ya ustedes saben cuál es la historia del Ayatollah. Todo ahora mismo es promesa. Al mundo le conviene una estabilidad
en Siria, pero ahora mismo es un dolor de muela casi incurable. Con Israel, Israel que venía también de tener serias diferencias con Siria, aprovechó la misma noche del golpe y tomó territorio. O sea, ahí hay también un problema planteado. Y eso... Si petaño. Eh, al otro día le abren fuego de ahí. Comprende. Así es. Entonces, esa es la situación. Me gustaría formular una pregunta en el contexto de esa situación, lo que está pasando ahí y lo que está pasando también con los Estados Unidos, porque ahí, insisto en esto, hay una esperanza de que se generen cambios. ¿Qué ofrecería Estados Unidos para ser respetado como potencia? Porque se parecería que Estados Unidos ha disminuido un 50% de su condición de potencia a nivel internacional, entienden algunos teóricos. Entonces, ¿qué haría gravitar el gobierno de Donald Trump, su política exterior, en esa zona que acaten ciertas disposiciones provenientes de la Casa Blanca y que esto genere un nivel de paz? ¿O estos países se mantienen radicales con sus niveles de no entender cualquier disposición a nivel internacional y seguir con su guerra santa y de mantener su propia identidad? ¿O tiene Estados Unidos la fuerza, las condiciones para gravitar en la zona todavía? Mira, hay un principio que dice que nunca se puede menospreciar el poder, el peso de una potencia. Estados Unidos es una superpotencia. Y lo primero que tienen experiencia de eso son los árabes. Han puesto ejemplos. Han puesto Estados Unidos ha puesto ejemplo en todas las partes del mundo. De que en los últimos años, a raíz de la falta de una política exterior audaz, eso es cierto. ¿De qué es un monstruo durmiendo? Bueno, está ahí. ¿Cuál es el problema con el mundo árabe? Donde hay divergencias religiosas, porque hay muchas fragmentaciones ideológicas. Y es difícil tú, a un país que tiene 185.000 kilómetros cuadrados y 23 millones de habitantes, y de esos 23 millones hay un 40% que cree esto, hay un 10% que cree esto y hay un 5% que cree esto, más los intereses de las demás naciones, tú tomar una decisión, pasar raya que la carta en grave. Eso sería soñar. Eso sería graves entelequias. Ahora bien, Estados Unidos sí puede presionar y negociar, como es normal en esas potencias, para que haya elecciones inclusivas y promesa de democracia. Y gradualmente ir bajando sanciones. Pero ¿está en condiciones Estados Unidos de presionar? Claro que está en condiciones. ¿De ejercer presión? Claro, puede ejercer, él puede. Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Porque Estados Unidos miren, mismo hay está un con error, Donald Trump miren, buscando hay un error. Poder. Hay un error. Más poder. Yo he visto de algunos analistas que dicen que Estados Unidos es un imperio alicaído. Yo no lo veo. No lo es. No, pero no lo es. Miren, yo entiendo que eso quizá comentar de una manera un poco contenta. Porque con la simple medida, con los anuncios de la política de garrote de Trump, el mundo entero ha temblado. Así es. Y una potencia o un país en declive que no tenga poder hegemónico a nivel mundial, pasa cualquier cosa y todo el mundo lo pasa desapercibido. Así es. Entonces, perdón, mira cómo cayó la bolsa de valores en Europa. Con el simple hecho de Trump anunciar aranceles para México y Canadá en un 25 y un 10%. ¿Cómo cayó la bolsa de valores en Europa? Y cómo el dólar tomó mucho más valor. Entonces yo me pregunto, puede incidir una potencia. Un país que hace tiempo dejó de ser imperio, con el simple hecho de alzar la voz y todo el mundo tiembla, ¿tiene alguna repercusión? Porque, por ejemplo, en el caso de China, quebró la empresa más fuerte en el término ya inmobiliario, Evergreen. Y el mundo siguió igual. ¿Que produjo algunos escollos? Claro que sí, pero no tanto como se esperaba. Entonces, eso es para que ustedes vean de que Estados Unidos es un país hegemónico y
a quien quiere hacer valer su derecho de manera disuasiva, de manera amistosa, de manera diplomática lo hace, y de manera forzosa también. Mira cómo está el asunto de Ucrania y de Rusia. El presidente Zelensky, en su momento, su discurso era: Ucrania no va a perder ni un centímetro de tierra. Ahora, ¿qué propugna Zelensky? Que haya un acuerdo de paz respetándose ciertos derechos. ¿Y por qué? Porque Trump está propugnando por un acuerdo. Un acuerdo de paz forzoso. Y eso, señor, es un asunto de lógica. Porque si la Unión Europea, si la OTAN, si Estados Unidos le retiran la ayuda a Ucrania, al otro día acabó la guerra. Ya Putin al otro día se apodera de Ucrania. Entonces, tú tienes que negociar sí o sí. Y eso es lo que hasta ahora se ha visto en ese sentido. Y eso que realmente Donald Trump lo dijo de antes de entrar al poder, que iba a tomar ese tipo de acciones para acabar esta guerra que ha tomado tantas vidas. Y no solamente eso, ya se sentó alguien que realmente tiene, y eso es una opinión que yo siempre digo, que se nota la diferencia automática de un presidente a otro. O sea, Trump fue rápido en darle poder de vuelta a Estados Unidos y hacer acciones que vayan de acuerdo a los intereses americanos. Claro, Estados Unidos siempre se mueve a sus intereses, que una cosa, o sea, una cosa no deja de ser la otra, pero considero que con estos tariffs que ha puesto, y obviamente la discusión, no la discusión, sino la conversación que tuvo con Ucrania de que, mira, vamos a tratar de bajar eso porque no le conviene a nadie tener ese tipo de guerra que afecta tanto. Ahora también entiendo a Rusia. Rusia tiene que, si permite que Ucrania se vuelva parte de la Unión Europea, tiene en su estómago prácticamente una entrada fácil a Rusia. ¿Qué usted opina de eso? Mira, es que ese tema es bien complejo, porque, por ejemplo, si actualmente Europa le suelta a Ucrania a Rusia, Rusia se va a expandir 700.000 kilómetros cuadrados hacia frontera con Europa. ¿Y qué va a pasar con Georgia? ¿Qué va a pasar con Transnistria? ¿Qué va a pasar con Moldavia? ¿Qué va a pasar con Armenia? ¿Están conmigo? Lo vive acosando. ¿Y por qué? Porque son países inermes. Entonces, el ejemplo fuerte de Europa ha sido plantarse la Putin con Ucrania. Porque no puede tampoco dejarla a la suerte. Claro. ¿Por qué ella no está acosando a Finlandia y a Suecia? Porque no lo está acosando ya. Porque sabe que el capítulo 5 de los estatutos de la OTAN están abiertos ahí. Entonces es un asunto que yo entiendo que sí hay que forzar un acuerdo de paz, pero no conceder todas las peticiones a Putin. No, claro. Porque te digo algo, ¿qué es lo que él propugna? Deme en todos los territorios que ya yo he invadido. Pero tampoco Ucrania puede entrar a la Unión Europea ni tampoco a la OTAN. ¿Y cuál es la segunda intención de eso? Que ahorita se inventa una excusa para otra, y sigue otra vez, invade a Ucrania, porque en el año 1994 hubo un tratado en Nuremberg donde él desarma a Ucrania. Sí. Todos los armamentos peligrosos de la Unión Soviética estaban en Ucrania, todo. Y él, conociendo este peligro, ¿qué hizo? Sutilmente desarman a Ucrania. Y Ucrania tenía 3 padrinos, que era ¿quién? Reino Unido, Estados Unidos y la propia Rusia. Rusia se comprometió a no invadir a Ucrania. Y Estados Unidos y Reino Unido se comprometieron a ayudar a Ucrania en caso de invasión. Entonces lo que Putin ha hecho es que ha violado ese tratado. Te desarmo a ti, entonces después te invado. Entonces, ¿qué garantiza después de un acuerdo de paz dejando a Ucrania indefensa y otra vez con este tiburón detrás? ¿Qué garantiza que no la vuelva a invadir otra vez? Porque habrá excusas. Con ese discurso redentista que hizo previo a su invasión para justificar el ataque, este acto safio,
¿quién se lo va a creer ya? O sea que entonces hay que tomar cuenta porque todo ese discurso de que la OTAN está llegando a mis narices es un discurso que no se sabe hasta qué punto es verdad o mentira, porque lo está utilizando para acosar a aquellos países que no tienen alguien que lo defienda. Mira ahora las elecciones de Georgia. Hubo un boicot, impuso su candidato. Mira lo que pasó el otro día en Moldovia, agarró, financió una cuanta protesta, produjo una escasez de gas, de petróleo, y querían tumbar el gobierno. ¿Y quién? Es Kremlin. Bien, entonces, con las actuales medidas del presidente recién electo, Donald Trump, ¿qué podría pasar con relación a esas deportaciones masivas que se han presenciado, donde no deja de ser objeto República Dominicana, porque hay dominicanos y latinos también que han sido afectados y vi un programa donde muchos están viniendo por sí solos al país? ¿Cree usted, maestro, que estas deportaciones podrán mantenerse al ritmo que van? Donald Trump podría bajar un poquito la intensidad, específicamente con la parte de las deportaciones. Bueno, yo creo que si vemos el discurso inicial, él anunció muchas medidas y algunas le ha dado para atrás. Por ejemplo, el caso de los impuestos a Canadá y a México, de un 25 y un 10%, no bien firmó la orden ejecutiva cuando ya al día siguiente lo había paralizado a raíz de un acuerdo entre ellos con plazo de un mes para que ellos cedan a la petición del presidente Trump. De igual forma, cuando el presidente antes de llegar al poder dijo que iba a terminar la guerra de Rusia-Ucrania en un día, y ahora mismo está forzando para un acuerdo forzoso de paz. En el término ya de las deportaciones, aquí hay muchos factores que se conjugan, y es que Estados Unidos está saturado de muchos delincuentes que aprovecharon el cruce ilegal por la frontera con México, y eso aceleró muchos crímenes, muchos delitos en Estados Unidos, y él quiere limpiar esa parte. Y no podemos dejar atrás de que cada país es soberano para ejercer su política migratoria. Claro. Ahora, lo que yo entiendo es que eso debe hacerse en el marco de respeto a los derechos humanos. Porque dentro de esas redadas también están deportando a algunos latinos, que es cierto que están en condición de ilegal, pero no llegaron por la frontera y tampoco tienen delito. Y el otro punto es eso que carga también a los estados receptivos, le altera su presupuesto, y también esos deportados que tienen esas situaciones afectan también el modo vivendi de la sociedad. En ese sentido, yo creo que él en su momento tendrá que bajar un poco la guardia, negociar con algunos jefes de Estado, como ya lo hizo con El Salvador. Salvador se comprometió con él a recibir incluso presos, hasta siendo ciudadanos estadounidenses, a cambio de. República Dominicana es un caso muy especial porque aquí nosotros tenemos el caso haitiano, que estamos aplicando nuestra política migratoria. Y es muy neurálgico porque tú agarrar y repatriar a estos extranjeros y que te lleguen cientos y cientos y cientos diarios de los tuyos, entonces es un poco medio tedioso para el país, porque cuando llega un deportado hay que buscar dónde vivir, con quién va a vivir, qué va a trabajar. Hay que darle seguimiento estatal. Y tú puedes darle seguimiento a que un día te deporten 100 y a los 3 meses 100 más, pero si te traen 1000. Sí, no, automáticamente. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República habló en la rueda de prensa del Palacio y dijo que
ellos no estarían en condiciones de recibir extranjeros también de otro país. Pero vamos a ver, porque aquí va a acontecer algo muy importante cuando venga el secretario de Estado, Marcos Rubio. ¿Qué cree usted que se podría conversar en esa reunión, ese encuentro? Mira, ese primer tema, los deportados. Los deportados, el tema migratorio y el tema chino. Ya le pasaron factura a Panamá. ¿Cuál es el tema chino? ¿El acuerdo que tiene el país? El asunto, el acercamiento comercial y también brindar espacio en cierta área. Porque Estados Unidos Trump lo que quiere es que a China, en América Latina, gradualmente se vaya cerrando fronteras, que no sean tan abiertas, como el caso, por ejemplo, de Panamá, que se precisa que tiene ya casi un 60% del dominio del canal. Han habido ampliaciones, han habido remodelaciones, han habido construcciones de puentes, que todo ha sido China que lo ha hecho. Entonces, ya con la visita de Marcos Rubio, Panamá tomó dos medidas. Uno, poner en participación a la Marina Dominicana estadounidense con relación a las operaciones de los buques en el canal. Dos, tenía un contrato con China y ya lo va a rescindir. Porque en ese sentido hay un acuerdo en el año 1977, si no mal no recuerdo, el acuerdo Carte-Torrijos, que habla de una neutralidad con relación al manejo del canal. Yo te lo entrego a ti, pero tiene que haber una neutralidad. Y yo puedo intervenir el canal si es intervenido por otra potencia o deja de funcionar. Entonces parece ser que eso es lo que más llama a Trump para abrir este capítulo de este acuerdo y por ahí entonces introducir una serie de presión voraz, atroz, en contra de Panamá para que entonces suelte las relaciones con China. Y el caso de Colombia, el presidente Petro, que se dio ¿qué usted opina? Por Donald Trump. Mira, ¿usted opina que fue la decisión correcta? Su reacción, su acción principal, no la de la segunda porque ya sabemos cuál fue. El asunto es que Trump es un presidente que tiene un carácter medio brusco. Tú haces lo que yo quiero o te castigo. Sí. No hay término medio. Pero eso es isofactamente. Sí. Se llama presión, pero muy forzosa. Entonces tenemos a Gustavo Petro, que es un presidente de origen de una izquierda radical. Guerrilla. Un guerrillero de carrera que tiene una ideología muy nefaria en contra de Estados Unidos. Es obvio que le iba a tratar de retorcer el pulso a Putin con el tema de las deportaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que uno de los países más beneficiados en la región con ayuda logística, militar, económica, y que le ha ayudado a erradicar, a mermar el asunto de la FARC en Colombia es Estados Unidos. Entonces, toda esa gama de ayuda, por una idea absurda, tú no la puedes tirar por la borda. Claro que no. Tú no aceptas los deportados, entonces a partir de hoy te cierro la luz, te corto la luz y el agua. Al otro día, antes del día, ya todavía ha vuelto atrás. O sea que el hombre cuando quiere hacer valer su política tiene los mecanismos para presionar. Claro, yo entiendo hasta cierto punto de que en ese contexto es importante también la diplomacia. Claro. La diplomacia, y más cuando se trata de tu socio aliado, porque el socio número uno de Estados Unidos en la región ha sido Colombia. Las relaciones se han visto un poco revertidas a raíz de que es el primer gobierno de izquierda que hay en Colombia. Sí, claro. Bueno, maestro, para nosotros ha sido más que un honor, Eddie y compañero Joaquín, recibirlo en este espacio de tu programa Seguridad y Defensa Hoy, abordando diferentes ítems en materia del derecho internacional, cómo se mueve el tablero geopolítico. Se quedaron algunos temas, el tema de Haití, el tema también de Venezuela,
que prometemos en otra ocasión tocarlo para ese público. De manera puntual. Sí, de manera puntual. Sí. Claro. Bueno, No, interesante, sí, como siempre, la comparecencia del profesor que nos trae esos temas tan académicos y tan trascendentales para entender el Medio Oriente en función de su política, su historia, su tradición, su cultura y cómo se ha construido toda esta historia y que él de forma tan magistral pues la puede despejar y explicarla de forma tan clara para nosotros y que es tan ilustrativo. Así que mis felicitaciones. bien, y decirle a nuestro compañero Joaquín también que el programa está abierto para usted. Sí, gracias por recibirme. Y no se le olviden a todos chequearnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, donde más, Spotify, TuneIn, ¿verdad? También. Y recuerden que esto es seguridad y defensa. Así es, hoy. gracias a ese público que conectó con nosotros en este martes, ya avanzando el año, y les deseamos que se queden con el contenido de la plataforma de Radio Funglode. Nos vemos en otra ocasión.